¿De dónde saca Einstein que la velocidad de la luz es invariante? Y que todo lo demás se constriñe para adecuarse a tamaña absolutez. Revisemos el origen de esos postulados. Aquí los tenemos, el principio de relatividad de Galileo, y la invariabilidad de la velocidad de la luz. No se podían haber juntado dos principios más contrarios. Vamos a ver por qué, y después analizaremos el experimento más famoso que confirma el segundo postulado. Postulados de la relatividad especial. El primer postulado es lo único razonable en este contubernio. Una generalización de la relatividad de Galileo. Desde 1632 en que Galileo publicó sus diálogos, ha servido como modelo para establecer los marcos de referencia de cualquier estudio. Veamos por qué. Además del movimiento debido a la rotación de la Tierra, también estábamos sometidos al movimiento de traslación alrededor del Sol. ¿Cómo era posible que no notáramos nada? Descubrió que en un barco navegando con velocidad constante, si dejaba caer una pelota, ésta se movía según la vertical, igual que cuando el barco estaba anclado en el puerto. Y también imaginó que un observador externo al barco no vería la trayectoria de la pelota como una recta vertical, sino como una curva. Para el pez, todo lo contenido en el barco estaba dotado de la velocidad del barco. Si un marinero se movía dentro del barco, lo haría con la velocidad del barco añadida. Por eso cuando se describe cualquier movimiento se debe decir con respecto a qué. El marinero se mueve con respecto al barco, o con respecto al puerto, depende del marco de referencia que se fije. Los espectadores del puerto ven moverse al barco, pero un marinero verá moverse el puerto. Como nuestro marco de referencia, por lo general es la superficie de la Tierra, vemos moverse al Sol. Pero con un marco de referencia externo a la Tierra, veríamos que somos nosotros los que nos movemos respecto del Sol. No hay nada más relativo que el movimiento. Siempre hay que especificar qué marco de referencia se está tomando. Si nuestro marco de referencia es inercial, es decir, no altera su estado de movimiento, todo tiene la misma velocidad que ese sistema, veremos las cosas en estado de reposo. Sin velocidad. Cuando en realidad lo que sucede es que las velocidades se restan. Las leyes de la física se comportan exactamente igual en cualquier sistema inercial. No hay diferencia alguna. Y por tanto desde dentro es imposible detectar con cualquier experimento físico la velocidad que tiene para observadores externos. ¿Seguro? Totalmente. ¿Y la luz? ¿Qué pasa con la luz? Desconozco su naturaleza. Pues si se lanzara un rayo de luz desde el suelo del camarote del capitán hacia el techo, este llegaría un poco desplazado en el techo debido a que el barco se mueve y la luz no se desplaza. ¿De verdad es así? Sí, porque es una onda que no necesita de un medio para propagarse. Cielos, de ser cierto, le afectarían todos los posibles movimientos a que está sometido el sistema inercial. Y por tanto, sería posible descubrir un punto en el espacio en reposo absoluto, donde la luz no se desplazara del techo del camarote. Pues no había caído en eso. Si quieres, puedes pedirle a Einstein un chisme que te ayudaría. Se trata de un reloj hecho con dos espejos y un rayo de luz rebotando entre ambos. El rayo se saldría de los espejos en un sistema en movimiento. Increíble, en tal caso, debería actualizar mis teorías. Ya lo ha hecho Lorentz, y Einstein lo ha copiado. No conozco a ese Einstein. Pues es el que ha dicho que la velocidad de la luz es absoluta. Cielo santo, ¿cómo ha podido decir semejante cosa? Pues es el segundo postulado de su teoría, del que voy a hablar ahora. Todo empezó con el experimento de Michelson y Morley, con el objetivo de estudiar la influencia del viento del éter en la luz. El éter era un invento de los físicos, para dar explicación a cosas en la que no encuentran explicación. Hay otros ejemplos de ello como la materia oscura, antimateria, etc. En el caso del éter, no se encontraba explicación sobre cómo una onda podía propagarse sin ningún medio que la soportara. Todas las ondas precisan un medio, así que la luz debía tener uno.
El éter llenaba todo el espacio, su propiedad principal era transmitir las vibraciones de la luz, y se mantenía en reposo absoluto en todo el universo. Pero claro, empezaron a surgir paradojas, y si se inventa algo porque no se encuentra explicación a una cosa, ahora no se encuentra explicación a más cosas todavía. La Tierra en el espacio se encuentra sometida a muchos movimientos. Si el éter está en reposo absoluto en el universo, entonces desde el marco de referencia de la Tierra deberíamos notar moviéndose al éter. Igual que si vamos en un coche en un día sin viento y abrimos la ventanilla. El viento del éter. Y ahí tenemos a Michelson y Morley, dispuestos a medir cómo influye ese viento en la velocidad de la luz. El problema principal era, que por muy grandes que fueran las velocidades a las que está sometida la Tierra, comparadas con la velocidad de la luz, es como la de un caracol con el freno de mano echado. Pero con su interferómetro podría hacerse. Era tan sensible que el trasiego de la calle afectaba a su estabilidad. Tuvieron que ponerlo sobre una gran piedra de arenisca flotando en una piscina de mercurio para poder hacer medidas estables. En el interferómetro se dirige un haz de luz, generalmente un láser, hacia una lente semitransparente que dividirá el haz en dos, una parte reflejada irá hacia un espejo, y la otra la dejará pasar hacia otro espejo. Cuando se reflejan ambos haces, se juntan en la lente semitransparente de nuevo. Así una parte de un haz reflejado la dejará pasar hacia una pantalla, y otra parte del otro haz que vuelve, la reflejará hacia la pantalla. El patrón de interferencias que se obtiene, se debe a que uno de los espejos se ajusta con cierto ángulo para que los haces de luz más externos estén más desfasados con respecto al haz central. Así se obtiene una interferencia en círculos. Pero mejor, veamos uno en funcionamiento, que he encontrado publicado en un excelente vídeo. Concretamente el interferómetro que veis aquí pues está diseñado para medir el coeficiente de dilatación de esa barra de cobre, que en cuanto se caliente luego vamos a ver lo que sucede. Quiero decir con esto que este experimento es extraordinariamente sensible, extraordinariamente capaz de medir, por ejemplo, esas posibles diferencias en la velocidad de la luz. Ahora mismo, por ejemplo, este experimento está diseñado de tal manera que este brazo que tenéis aquí, esta dirección, es justamente la dirección este-oeste, ¿de acuerdo? Mientras que esta es la dirección norte-sur, en este caso. Veis que tenemos un haz de láser que atraviesa una lente, esto es un semiespejo, este semiespejo manda por una parte un haz de luz hacia este espejo y, como es un semiespejo, el otro haz de luz parte, la mitad del haz de luz, atraviesa el divisor de haz para llegar a este espejo de aquí. Estos dos haces que van hacia los espejos son reflejados de los espejos de nuevo hacia el divisor de haz, y del divisor de haz finalmente salen los dos haces combinados. ¿De acuerdo? Esos dos haces combinados, según salen aquí, y los hacemos diverger a través de una lente divergente, llegan a la pantalla y producen, en función de con qué desfase lleguen en los caminos, producen o bien máximos de luz o bien zonas oscuras donde la luz se anula. Es decir, producen interferencias constructivas o interferencias destructivas. Bien, todo esto, fijaos que la longitud de onda de la luz, estamos hablando de, en el caso de un láser verde, 532 nanómetros, o sea, 5,32 por 10 a la menos 7 metros, ¿de acuerdo? Cualquier mínima variación en torno al andamedios haría que, por ejemplo, esto que ahora es un máximo pasara a ser un mínimo, o este mínimo pasara a ser un máximo, y así sucesivamente. Por ejemplo, fijaos, lo que vamos a hacer ahora es simplemente calentar un poquito esta barra y vamos a ver como si cambia ligerísimamente, muy poco, esta distancia, el patrón de franjas, como veis, va a cambiar. Bien, observad cuál es el efecto en las franjas. Ahora mismo estamos calentando esa barra y observad cómo a medida que la barra se dilata, los máximos se convierten en mínimos y viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, eso nos está diciendo que ahora vamos a dejar de calentar, pero como veis el proceso de dilatación sigue, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de dilatación lo que está haciendo es que la longitud en este brazo sea ligeramente distinta que en el otro. Y eso se va a notar en un cambio en el patrón de franjas.
podéis ver allí. Michelson y Morley pensaron que si se orientaba un brazo al este, la velocidad de la luz se vería afectada por el movimiento de la Tierra, es decir, por la velocidad del éter. Pero el otro brazo no. En contra de lo que piensan la mayoría de los conductores, que erróneamente hacen la media de velocidades, y concluirían que la velocidad resultante en ese brazo es c, no es así. La velocidad total en el brazo B es menor que c. Y por tanto, al ir más lenta la luz en el brazo B, las ondas de luz que llegan del brazo B a la lente semitransparente, van retrasadas con respecto a las que vienen del espejo A. Ese retraso es lo que andaban buscando Michelson y Morley en su experimento. Si se va girando el interferómetro orientándolo hacia el norte, el retraso en la fase va siendo ahora del brazo A en lugar del brazo B. Eso implicaría un desplazamiento de las franjas de interferencia. Pequeño, pero detectable. Midiendo ese desplazamiento, podrían saber la fracción de longitud de onda que se ha desfasado, y con ello podrían conocer la velocidad del viento del éter en comparación con la de la luz. Pero, sorpresa. El patrón no cambiaba. Probaron todas las posiciones, norte, sur, este, oeste, en distintas horas, incluso en distintos meses, pero nada. No existía ese esperado retraso de fase. Eso ya demostraba que no existía un éter en reposo absoluto, sino que además la velocidad de la luz no se afectaba por el movimiento de rotación de la Tierra. Siempre medían la misma. Einstein tomó nota, y así este experimento ha quedado como el principal para confirmar tres hechos. Primero, el éter no existe. Segundo, la velocidad de la luz no varía con otras velocidades que se le sumen o se le resten. Tercero, el espacio se contrae con la velocidad. Lo de que el éter no existe estamos de acuerdo, pero no en los otros puntos. Lo de la contracción del espacio viene por sus cálculos, así que vamos a repasarlos y además, examinar el motivo de la misma medida con cualquier orientación. Los cálculos se realizan en función de la velocidad del laboratorio respecto de un observador externo a la Tierra, en lugar de una velocidad del éter. Es correcto. Y se dispusieron a dibujar los rayos en los brazos A y B para calcular los tiempos en que los recorren. Se calculó el tiempo que se tardaba en recorrer el brazo A, según esa trayectoria amarilla del rayo que comentaremos después, pues no es correcta. La trayectoria del rayo en el brazo B no tenía mucho misterio. Esta sí es correcta, y los cálculos del tiempo en que lo recorre también son correctos. Ese triángulo isósceles amarillo está muy bien para tener una expresión matemática muy bonita, pero tanto Michelson como Morley, expertos ópticos, no estaban convencidos. Sudarían tinta, pero es que era la única manera en que se podía dibujar una trayectoria que terminara combinándose con su homólogo del otro brazo. No había otra, tenía que ser esa trayectoria. Tenían la coincidencia en el espacio, es decir, en el mismo punto de la pantalla. Pero no así en el tiempo. La combinación no era con el hermano gemelo del brazo B, sino con el mellizo que salió un poco antes. Esa diferencia en los tiempos debía ser la responsable de que se desplazaran algo las interferencias al cambiar la orientación, pues la diferencia cambiaría de brazo al ritmo que se giraba el invento. Pero resultó que al cambiar la orientación no cambiaba para nada el patrón. Estaban perplejos, la realidad les decía que no había diferencia en esos tiempos. Incapaces de ver una solución, preguntaron a los más prestigiosos científicos de la época. Y recibieron respuesta de Lorentz y Fitzgerald, los verdaderos padres de la relatividad especial, y que vieron la oportunidad de arrimar el ascua a su sardina. Si se contrae el brazo B en el factor de Lorentz debido a su velocidad, se elimina el problema. ¡Hala! Todo resuelto. Y así ha quedado el experimento de Michelson y Morley como uno de los principales que confirman la contracción relativista del espacio debido al movimiento. ¿Y por qué dices que esa trayectoria del brazo A es incorrecta? Para empezar, se le dota de una componente horizontal hacia el este totalmente artificiosa, con el fin de que de alguna manera avance hacia la pantalla combinado con su rayo hermano. Pero de tener una componente horizontal sería la contraria, empujado por el viento del éter. La trayectoria correcta es la vertical. Pero claro, has montado en un carrito al rayo para que viaje al este, y ahora tienes que parar el carro. Así que el rayo por sí solo
Hace un quiebro para dirigirse de forma verticalmente con su hermano hacia la pantalla. Pero entonces, ¿cuál es la trayectoria de la luz en ese brazo? ¿Acaso no hay solución? Sí que la hay, si uno no se empeña en combinar a cada rayo con su hermano. Mejor lo vemos con la explicación de por qué es necesario un ángulo en el espejo A. Si el espejo no tuviera ninguna inclinación, todos los rayos del brazo B llegarían con el mismo desfase respecto de los rayos del brazo A. No habría patrón de interferencias. Si se pasara de inclinación, sí que habría un gradiente de fase, al ser distintas todas las trayectorias del brazo A, pero no coincidirían nunca, se verían dos manchas separadas en la pantalla. El espejo debe tener una inclinación adecuada para que se solapen las zonas de iluminación. Es una inclinación minúscula, del orden de milésimas de grado, pero necesaria para que se forme el patrón de interferencias. Y también se puede ver, que los rayos verdes del brazo A no se combinan con su hermano rojo, sino con otros rayos rojos procedente del B. No presenta ningún problema, pues todos los rayos del mismo haz salen con la misma fase. Da lo mismo que se combinen con su hermano o con el hermano de otro. Ahora sí que se puede dibujar una trayectoria correcta para que coincidan dos rayos en el mismo punto de la pantalla. Para no aburrir, los muestro de forma rápida, aunque tengo que incluirlos, así si alguien quiere revisarlos, puede parar el vídeo en cada momento para examinarlo más detenidamente. Los cálculos también los he hecho teniendo en cuenta un ángulo de inclinación para obtener los valores con distintas orientaciones. He comprobado los cálculos para los valores que se usaban en el interferómetro de Michelson y Morley, y son correctos. Ahora calculando la trayectoria total hasta la pantalla P, no solo la de los brazos. Los valores obtenidos para todas las orientaciones son razonables, y lo más importante, los tiempos de ambas trayectorias son iguales. Por tanto, era posible dibujar una trayectoria factible para ese rayo A. Sin necesidad de ir contrayendo cosas. La velocidad más lenta de la luz en el brazo B se compensa al coincidir en la pantalla con el otro rayo que recorre una distancia algo mayor. No es cierta la interpretación de que la composición de velocidades no estaba afectando a la velocidad de la luz. Claro que le afecta, de hecho si no fuera por esa menor velocidad en el brazo B, sí que habría habido desfase. Lo que ocurrió es que Michelson y Morley se pasaron de frenada y calcularon una trayectoria para el brazo A, bastante mayor que la del brazo B. El desfase que calculaban se pasaba de rosca, ahora calculaban un mayor tiempo en el brazo A, pese a la menor velocidad del brazo B. Un desfase ficticio que lógicamente no podían ver en la realidad. Fitzgerald, Lorentz, Poincaré, Einstein, Minkowski, etcétera, etcétera. Y tantos otros hasta la fecha. Nadie ha cuestionado ese rayo, causante del desaguisado de la teoría de la relatividad especial. Si Michelson, que era un experto optometrista, premio Nobel, no se hubiera equivocado al dibujar esa trayectoria, no se habría liado la que se montó después. Pues se interpretó como que a la velocidad de la luz, no le afectaba para nada la velocidad de rotación de la Tierra, ni en un sentido ni en otro. No me lo puedo creer, todo por un rayo equivocado. Pues es la verdad. Y así, Einstein enunció su famoso segundo postulado. La luz es independiente del estado de movimiento de cualquier observador, y también es independiente del estado de movimiento del foco emisor. Eso que añadió de que es independiente de cómo se moviera el foco emisor es una perogrullada. Como si hubiera dicho, y además el agua moja. Ya sabíamos que todas las ondas son independientes del movimiento del cuerpo emisor. Lo verdaderamente dañino es eso de que la velocidad de la luz es independiente del observador. Una afirmación que atenta directamente a la relatividad de Galileo que incluye en su primer postulado. Y contrario a hechos como la aberración de Bradley y muchos otros. Pero eso lo contaremos en otro vídeo, que este ya es muy largo. Si tienes curiosidad, nos vemos entonces, chao.